Digamos que las primeras clases, digamos, son a nivel introductorio del ser de Dios, son necesarias eh, para no entrar tan fuerte en los conceptos de atributos divinos. Y cuando nosotros hablamos de atributos de Dios, necesariamente requerimos empezar con, con las aceidad, con la aceidad divina. Ahora, recuerden que nosotros tenemos una clasificación que entre iglesias reformadas o entre reformados es la mayormente aceptada, que es dividirla entre atributos comunicables y atributos incomunicables. Casi siempre se tocan los atributos comunicables, digamos, eh, porque, a ver, los atributos comunicables han sido dados a la, con limitaciones por la finitud de nuestro, eh, de nuestro ser. Nosotros somos seres limitados, eso es totalmente cierto. Pero también el pecado hace que no podamos comprender completamente a Dios, pero Dios nos ha comunicado su amor, por eso amamos. Dios nos ha comunicado su misericordia, somos objetos de misericordia, eh, pero también nos ha dado espiritualidad, por eso le podemos adorar en espíritu y en verdad, o la benignidad de Dios, que todos somos tanto objetos de su benignidad como, como entregamos benignidad, eh, tal vez un poco limitado, sí, pero, o limitado, sí, pero digamos que esos atributos Dios los comparte. Pero hay los atributos incomunicables de Dios o de su naturaleza interior, los cuales Dios, esas perfecciones, eh, no, no se comunican. Ni- Ningún ser, ninguna criatura, sea hombre o ángel, o ser espiritual, eh, recibe la eternidad. Es más, si somos lógicos, Dios no puede hacer eterno a una criatura, porque la criatura siempre va a empezar a existir en un momento en el tiempo. Entonces, es imposible que una criatura pueda ser eterna, porque tuvo un inicio. Es decir, no se pueden transferir también por la naturaleza misma de la divinidad y de las criaturas. Las criaturas necesitamos espacio para vivir. Dios no, porque Dios es inmenso, es infinito. Dios no necesita eso que nosotros conocemos como espacio o tiempo para vivir. Somos seres temporarios, Dios no. Y es así como en estas perfecciones nosotros nos vamos a encontrar con la aceidad divina, con la simplicidad, con la inmutabilidad o con la eternidad, que son perfecciones que pertenecen a la misma esencia, a la misma esencia de la Trinidad. Eh, Nosotros llegamos a existir, Dios es desde la eternidad. Nosotros estamos dentro del tiempo, Dios es eterno. Nosotros dependemos de Dios como un ser externo a nosotros para vivir. Dios no depende de nada, es autónomo, es decir, es totalmente independiente. Eh, y en este orden de ideas, nosotros encontramos que para estudiar la existencia de Dios mismo, como el único ser autónomo del universo, es necesario considerar que Él no tiene origen. Él no tiene origen. Entonces, cuando sabemos que Dios no tiene origen, vamos pensando en la aceidad. Disculpen, ¿ustedes me están oyendo bien? Sí, 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 señor. pastor. sí, Señor. sí, parece que hay un hermano como que tiene dificultades, entonces yo me debo asegurar de que no soy yo. Hermano, parece que no soy yo, tal vez sea su conexión. Bien, entonces, bueno, entonces tenemos la aceidad, que es la primera de las perfecciones que debemos considerar en los atributos de Dios. Y voy a hacer una descripción, obviamente limitada para nuestro intelecto,
eh, decía, por la finitud y el pecado. Entonces vamos a iniciar dando una base bíblica o estableciendo una base bíblica, eh, unos versículos que son bastante descriptivos de la naturaleza interior de Dios. Luego vamos a hacer una definición teológica del atributo y vamos luego a mostrar un poco el desarrollo histórico de la doctrina, pero vamos a finalizar con aplicaciones para la fe cristiana y el afianzamiento en la iglesia de nuestro tiempo. ¿Y por qué no se habla de esta doctrina? Bien, vamos a leer cuatro versículos, uno en el Antiguo Testamento y tres en el Nuevo, para hablar acerca de la aceidad de Dios. El primero ya lo conocemos, Éxodo 3 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Luego, en Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hechos 17 24 al 25, ¿recuerdan el encuentro entre Pablo y los atenienses, los filósofos y demás? Dice, el Dios que hizo el mundo, mire cómo inicia Pablo, o sea, hablando a los atenienses en ese contexto filosófico donde había estoicos, epicúreos, donde tenían diversas cosmovisiones sobre el origen del universo. eh, Pablo se abstrae de todo eso y presenta una realidad revelada. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y finalmente Apocalipsis 1:11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, cuando nosotros leemos estas cuatro declaraciones sobre el ser de Dios, una verdad gloriosa llega a nuestra mente y nos invita a la reflexión profunda sobre lo que denominamos su existencia. Se trata de que entendemos que Dios existe desde siempre y existe por sí mismo. Esto es importante. Cornelius Bantil, el padre de la apologética presuposicional, diría, Dios existe por sí mismo, es decir, AC en latín, mientras que todas las criaturas existen por causa de otro, sería ad alio. Sí, por sí mismo, AC, por causa de otro, ad alio, y dependen totalmente de la causalidad divina. Fin de la cita. La escritura no registra ningún principio aparte de Dios. Ya lo habíamos dicho. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan cuando vimos el nombre de Elohim? Eh, y solo la Biblia explica el origen de todas las cosas existentes en el universo y el origen de las criaturas, solo desde y a partir de Dios. Cuando filósofos como por ejemplo Aristóteles hablaban de la causa no causada por la cual todas las cosas son, entendieron la necesidad de un Dios que existe desde siempre, de un ser trascendente
pero capaz de formar todas las cosas desde sí mismo, pero sin que todas las cosas fueran Él, para evitar la idea panteísta. Es decir, todas las cosas existen por Él, pero todas las cosas no son Él. ¿Recuerdan que habíamos hablado del panteísmo? Entonces, con gran sencillez, y aquí es donde me sorprende más todo, porque el lenguaje que utiliza la Biblia, recuerden, el lenguaje bíblico es un lenguaje analógico, es decir, a través de comparaciones y ejemplos va estableciendo las realidades, mientras que el lenguaje de la ciencia o la filosofía es un lenguaje que pretende ser unívoco, es decir, un lenguaje que define todas las cosas como son. Pero el problema es que a Dios no lo puedes definir así, ni las cosas santas las puedes definir de manera unívoca. Ejemplo, en la Biblia, nosotros vemos que en la Biblia el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a, y póngale ahí lo que usted quiera, una semilla de mostaza, eh, levadura. El Señor puede usar muchas palabras, parábolas. Es semejante a un reino que es semejante a un rey que. Es decir, hay una metáforas, símiles, analogías, pero el lenguaje que se utiliza casi siempre va a ser un lenguaje análogo, un lenguaje que nosotros podemos comprender. Entonces, la Biblia es sencilla. Fíjense, Moisés pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, le responde. En el principio, dice Juan, era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Inmediatamente pone a Dios en el principio de todas las cosas. Él es el principio. Y así el mismo Cristo le va a decir a Juan, yo soy, también, Éxodo 3, 13, 14, yo soy eh, el alfa y el omega, el primero y el último, es decir, el principio y el fin de todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios usa términos muy sencillos, pero ¿qué hacemos los teólogos? Pues los teólogos lo que hacemos es que tratamos de crear párrafos, presuposiciones muy precisas para tratar de definir todas estas verdades. Entonces, hasta ahí tenemos una base bíblica, podríamos intentar presentar una base bíblica más fuerte, pero luego se nos va a acabar el tiempo presentando más y más textos bíblicos y nos sorprendería la cantidad de textos bíblicos que hay. Pero vamos a nuestro segundo aspecto a tratar en nuestra clase. Tiene que ver con la definición teológica de la aseidad. La teología reformada define la aseidad como la absoluta independencia de Dios respecto a su creación. Entonces, cuando nos pregunten qué es la aseidad, la absoluta independencia de Dios respecto a su creación. Entonces, cuando pensamos en Dios, y nótese que lo vimos en los versículos que leímos, cuando pensamos en Dios como ser, no estamos, no entramos en la consideración de su existencia como consecuencia de una causa precedente, sino que el Dios de la Biblia es el ser por excelencia de quien proceden todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada hubiese sido hecho. Entonces, estamos hablando del origen de todas las cosas. De manera positiva, podríamos hablar de la seidad de forma positiva, también de forma negativa. Eh, de manera positiva, podríamos decir que es el atributo por el cual Dios existe en virtud de su propia naturaleza y no por causa de otro. El gran teólogo neerlandés Herman Baffin afirma que Dios es exclusivamente de sí mismo. Esa frase me gustó muchísimo. Dios es exclusivamente de sí mismo, no como si se hubiera causado a sí mismo, sino porque es eternamente quien es sin proceso de llegar a ser. Recuerden, Dios no se reduce ni crece,
ni se hace más profundo o más liviano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Podríamos usar ese pasaje para la inmutabilidad divina, pero aquí estamos viendo también la seidad. Bueno, hasta ahí la cita terminó cuando dije el proceso de llegar a ser. Yo estoy seguro que compartimos esta breve pero gloriosa definición de la seidad, que es un mejor nombre para esta perfección que el término autoexistencia. Porque de seguro ya muchos están diciendo, manuales, que yo vi en un libro de teología que dice autoexistencia. Sí, hay varios libros que lo dicen. El término yo lo voy a usar también en intercambiable. Voy a tomarme la libertad de usarlo, pero creo que puede llegar a ser confuso un poco porque puede llevar a la falsa idea de que Dios es su propia causa y no debemos olvidar que Dios es la causa sin causa. Es, más adelante vamos a ver algo que Tomás de Aquino dice sobre esto. Pero también podemos hablar de forma negativa sobre la seidad. Esto implicaría que Dios no tiene, y viene la negación, Dios no tiene faltantes o algo que requiera de otros, ni depende de en forma alguna de la creación para su gloria. Dios no depende de forma alguna de la creación para su gloria, para su felicidad o su existencia. Dios no puede ser más feliz porque Él es plenamente feliz de lo que es ahora o menos feliz por lo que la criatura haga o la criatura deje de ser. Creo que uno de los amigos de Job, de forma correcta, aunque la acusación sea incorrecta frente a Job, dice, ¿qué ganarás tú con pecar contra Dios? ¿Lo afectarás en algo? No, Dios no puede ser afectado por eso. Eh, Dios no necesita para ser feliz. Dios era plenamente feliz desde antes de crearnos a nosotros. Dios no puede recibir más o menos gloria. Él posee toda la gloria desde y hasta la eternidad. Creo que aquí podemos hacer una reflexión práctica. Muchas veces nos han dicho, robémosle una sonrisa a Dios, agrademos a Dios con esto. Bueno, la Biblia puede tener pasajes que parece ser que dijeran eso y nos olvidamos del aspecto antropopático de la sentencia. Que Dios se alegra es un antropopatismo, atribuirle a Dios sentimientos, emociones que realmente Dios no tiene, porque Dios es perfecto. ¿Qué tal que Dios cambiara eh, de ánimo, como lo vamos a ver en la impasibilidad, que Dios no puede cambiar de ánimo o, de, o, o no puede pasar de un estado a otro? No, Dios es todo simultáneamente, todo lo que Él es. Bueno, pero también podríamos decir que la seidad como fundamento se considera en la teología como la primera de las perfecciones, porque lógicamente hablando, precede a los demás atributos. Entendemos que Dios por ser eterno no es que un atributo vaya primero que otro, pero por razones pedagógicas nosotros lo debemos estudiar en este orden lógico. Dios es autoexistente, es simple, inmutable, es infinito, porque no depende de límites externos para poder vivir. Mauro, te doy palabra ahorita, apúntala ahí la pregunta. Ahora que cerremos esta sección, con todo el gusto, eh, abro las preguntas y estás de primero. Eh, entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos en quién es Dios. Eh, Jay Packer, un autor inglés, anglicano que me fascina, y creo que muchas veces hemos citado, hemos hablado de Packer, pero Packer creo que en el libro, el conocimiento del Dios Santo, erra porque él dice que Dios ha condicionado
su felicidad al gozo de los redimidos. Eso se oye bonito, pero eso no es cierto, porque iría en contra de la inmutabilidad divina, pero también de su aceidad. Dios es el mismo siempre, siempre. Bien, entonces hasta ahí digamos que es una definición corta, pero creo que valiosa sobre el tema de aceidad divina. Ahora, pasemos al tercer aspecto a tratar. Vamos rapidito, pero creo que vamos bien. Recuerden, escriban la pregunta, si tienen una libretita por allí, porque estos temas son bonitos, pero casi nunca como que les damos importancia. Ni siquiera estudiando teología propia, a veces entramos a los temas del ser interior de Dios. Hablemos justamente sobre el desarrollo histórico de la doctrina de la aceidad. En el periodo patrístico, los padres de la iglesia defendieron la inmutabilidad de Dios, Dios no cambia, como su aceidad. Eh, por ejemplo, al defender la fe contra el panteísmo y el politeísmo pagano, Agustín dijo que Dios es el ipsum esse, es decir, el ser mismo, cuya esencia no admite accidentes ni cambios. Vamos a ver unas referencias históricas en donde algunos de los padres de la iglesia se refirieron a esta perfección, aunque, voy a ser claro, en ese momento no se llamó aceidad. Aceidad que es un término teológico que va a existir posteriormente con el avance del estudio dogmático, el crecimiento dogmático a través del tiempo. Surge seguramente en la escolástica medieval, que es donde hay una construcción terminológica muy fuerte, más que en la patrística, me atrevería a decir yo. Bueno, primero citemos a Atenágoras de Atenas, siglo segundo. Este padre fue uno de los primeros en entregar una especie de prueba topológica de la unicidad de Dios basada en la naturaleza increada. Y para él la esencia divina reside en que él no tiene origen y llena todo el espacio. Él diría en una de sus obras, voy a citarlo por la pluma de Dopte, dice, Dios es por definición increado e indivisible. Increado. Mire cómo empieza, increado e indivisible. Por consiguiente, si hubiera varios dioses, por su misma esencia, deberían ser distintos e independientes. Si además el creador del mundo llena el espacio existente encima y fuera de su creación, entonces no queda lugar alguno más espacio para otro Dios igualmente independiente. Solo el Dios de la Biblia es totalmente independiente y está en su creación y por encima de su creación y es el único ser increado. No puede haber más que un solo ser no creado. Tertuliano, quien viviera también en el siglo segundo y parte del tercero, 160 a 220, es una de las mentes más brillantes de la patrística, que en su lucha contra Hermógenes defendió que Dios no pudo haber creado el mundo a partir de materia preexistente. Perdón, pues esto restaría soberanía y aceidad a Dios, convirtiendo a la materia en un segundo principio eterno. Dice Tertuliano, puesto que el término Dios incluye la suma potestas indivisible, es lógico que no pueda haber más que un solo Dios. Dios es como el pater familias, según el derecho romano, padre y señor, tutor y juez, y eso regula básicamente su relación con el hombre. El ser que existe por sí mismo y las criaturas que existimos por él. Agustín de Hipona, el más grande teólogo de toda la antigüedad, sin discusión alguna, vinculó la seidad de Dios, es decir, su existencia, con la simplicidad divina. Él dijo que al existir por sí mismo, Dios es idéntico a sus atributos. Dios no tiene sabiduría o bondad, sino que es sabiduría y es bondad, situándose fuera del tiempo y del espacio.
En una cita, San Agustín dice, Dios es absolutamente simple, mientras que el resto de los seres son compuestos en materia y forma. Esta simplicidad implica que todas las características de Dios coinciden en su esencia, su sabiduría, su bondad, su conocimiento, son la misma cosa y todas son esenciales a Dios. Dios no puede tener accidentes, ya que entonces no sería inmutable. Este Dios es totalmente trascendente, infinito y se encuentra separado del espacio y el tiempo. Es el creador increado de todas las cosas. Luego pasamos al periodo escolástico. Ya estamos hablando de la Edad Media. Y en este periodo aparece la figura de Anselmo de Canterbury, que desarrolló el famoso argumento ontológico que ya vimos en otras clases. En este sugiere que Dios es aquel ser del cual nada puede ser concebido, lo que implica su existencia necesaria y autoexistente. Es decir, si Dios no existiera, si Dios no fuera, no habría universo, porque Él es el ser necesario para la existencia del universo. Y aquí viene la cita de Tomás de Aquino que les había dicho. Tomás de Aquino sistematizó la idea de Dios como un actus puro, acto puro, sin potencialidad. Es decir, Dios no puede llegar a ser, Dios es. No puede ser algo distinto de lo que ya es, reforzando la idea de que su ser no es derivado de ningún otro. Dios no existe porque otro ser sea antes de él. Él es la causa encausada de todas las cosas. Pero llegamos a la reforma protestante. Y cuando llegamos a la reforma, nos encontramos tal vez con los grandes teólogos que tomaron de los escolásticos el método, pero no necesariamente copiaron su dogmática. ¿Por qué? Porque había mucha confusión en algunos de ellos. Pero Francis Turretin enfatizó que la aceidad es la base sobre la que entendemos la simplicidad divina y demás atributos. El ser hace por sí mismo, Dios no está compuesto por partes, pues nada existía antes de él para componerlo. Esta perfección vamos a estudiarla posteriormente, seguidamente cuando hablemos de la simplicidad, pero Turretin es muy cuidadoso en hacer mención de que Dios existe por sí mismo y no depende de nadie para ser independiente. Ahora, digamos que los credos y las confesiones reformadas nos ayudan a tener una mejor idea sobre la persona y la naturaleza de Dios. La confesión de fe de Westminster en su párrafo 2, en su capítulo 2, párrafo 2, dice, Dios tiene toda vida, mire eso, toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza en y de sí mismo. Posteriormente, bueno, anteriormente, mejor, hubo credos desde la antigüedad que nosotros entendemos que presentaron esta verdad de escritural y y la formularon en una preposición para que la iglesia la entendiera. Por ejemplo, el credo de los apóstoles. Vamos solo a citar ese 215 después de Cristo. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué sigue después? Creador del cielo y de la tierra. Origen, causa incausada. El credo niceno-constantinopolitano. El niceno 325, el constantinopolitano 381, unidos forman el credo niceno-constantinopolitano. Una declaración de la Trinidad Divina maravillosa. Dice, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Saltamos 1200 años adelante y nos encontramos con la confesión de fe de Augsburgo, tal vez la primera gran confesión protestante, es decir, posterior a la reforma protestante, porque alguno me puede decir, no, pastor, pero ahí estaban la confesión de fe valdense. Sí, sí, pero es pre-reformada. Pero la confesión de fe de Augsburgo de 1530 dirá, Dios, nuestras iglesias enseñan una perfecta unanimidad
la doctrina proclamada por el Concilio de Nicea, a saber, que hay un solo ser divino que llamamos y que es realmente Dios. Asimismo, que hay en él tres personas igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos los tres un solo ser divino, eterno, indivisible, infinito, todopoderoso, infinitamente sabio y bueno, creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Saltamos 30 añitos al futuro y aparece la Confesión de Fe Escocesa de 1560, capítulo 1, que habla sobre Dios. Dice: confesamos y reconocemos a un solo Dios, a quien solo debemos allegarnos, a quien solo debemos servir, a quien solo debemos adorar y en que solo debemos confiar. Un Dios quien es eterno, infinito, inconmensurable, incomprensible, omnipotente, invisible, uno en sustancia y sin embargo distinto en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Atentos: por quien confesamos y creemos haber sido creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, para conservar su esencia y para ser gobernadas y guiadas por su inescrutable providencia. En los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, justamente en el artículo 1 de la fe en la Sagrada Trinidad, declara la Iglesia Anglicana: solo hay un Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, miembros o pasiones, con un poder y sabiduría y bondad infinitas, el hacedor y preservador de todas las cosas, visibles e invisibles. Ya habíamos citado a Westminster, 1647, y saltamos a la que tal vez, no solo por mis afectos, sino por lo que se logra ver en la confesión, es de lo más completo que hay, en la Confesión de Fe de Londres, 1689, capítulo 2, párrafo 1, dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Luego dice: infinito en ser y perfección. Pero nótese cómo introduce Westminster en ese primer párrafo la seidad divina. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Pregunto: nosotros tenemos, claro, guarde la pregunta, ¿nosotros tenemos vida en nosotros mismos? No. Nuestra vida está completamente en manos de Dios. El único que, estando en condición de hombre, declaró: yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, es Cristo. Pero ninguno de nosotros tiene vida en sí mismo. Solo Él tiene la vida en sí mismo. Él es la vida. Dijo el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, estamos viendo incluso declaraciones del mismo Hijo de Dios encarnado como verdadero dador de la vida. Es más, al Espíritu de Dios, la Biblia le llama Espíritu de vida, Espíritu vivificante. Y claramente Dios es Dios trino y vivo. Todo esto nos debe llevar a una serie de reflexiones que son de importancia para la fe cristiana y el afianzamiento de la iglesia en nuestro tiempo. Eh, eh, Fijemos en nuestra mente que la seidad no es un concepto filosófico helado, sin alma, o como diría alguno: no, eso es solo es teología fría. No, la teología nunca es fría. Yo no sé cuando dicen así dónde la aprendieron, de pronto en las escuelas liberales de pensamiento. No, no, la aceidad es el ancla de toda la confianza cristiana en el Dios que nos creó. Y las razones basadas en esta perfección para estar es porque nos da confianza en nuestro Dios, y podemos citar varias. En primer lugar, cuando decimos que Dios es independiente en su ser, queremos decir que Él es el único ser que existe por necesidad de su propia naturaleza.
Todo lo demás existe por voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios no necesita nada fuera de sí mismo. No necesita ni del hombre ni del mundo. Sí, sin Dios el mundo no existiría. Dios, Dios en cambio, sin el mundo no sería menos de lo que Él es, como dice Bantil. Pero el segundo aspecto que nosotros vamos a considerar es la seguridad de sus promesas. Ahí la tienen en la columna de la izquierda. Eh, Puesto que Dios es independiente y autoexistente, ¿qué pasa con sus decretos? Sus decretos no dependen de las variables del hombre. Es decir, para que se cumpla lo que Dios determinó desde antes de que el mundo sea, solo, solo ha requerido de que Dios lo decretara. Eso se cumplirá. No necesita del mundo ni del hombre, no necesita de factores externos. Lo que esto nos debe dar seguridad porque lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. No depende de factores externos, no que el diablo, que el bus, la llanta se le cayó, que, que el brujo estaba atacando. No, nada de eso. Nada de eso. No hay influencias ni contingencias condicionantes por parte de la criatura. Lo que Dios ha determinado se cumplirá. ¿Por qué? Y se cumplirá, y en los escogidos se cumplirá de una manera maravillosa, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Ahora, alguien puede decir, eso significa que no oremos. ¿Y qué mandó Dios? Dios mandó orar, usar y leer la Biblia, usar los medios de gracia. Entonces, si Dios lo ordenó, no solo porque hay que hacerlo y disfrutar de lo que Dios ordenó, porque es el medio que Dios usa, pero también es necesario que consideremos la humildad de la criatura, la humildad de la criatura. Ah, perdón, el fundamento de la adoración. Voy a quitarle una columna. Se trata de que cuando reconocemos la seidad, este entendimiento de fe nos lleva a adorar a Dios por quien Él es. O sea, adoramos a Dios porque es Dios y no simplemente por lo que Él nos da o por lo que Dios hace. Él nos rescata de una visión utilitarista de la deidad. ¿A qué me refiero con utilitarista? Yo te adoro porque tú me provees. Yo hago esto porque tú me das. Yo hago esto porque tú me sanas, porque tú me sostienes, porque no. No. Nosotros amamos a Dios no por lo que podemos obtener de Él, sino por quien es Él, por su obra redentora, por la cruz, por todas estas cosas. Ahora, también es necesario que consideremos la humildad de la criatura, porque cuando entendemos que solo Dios tiene vida en sí mismo, la iglesia reconoce su dependencia total en la gracia, de la gracia en todas las cosas de la vida. Es decir, nuestra existencia es un don gratuito, no una necesidad de vida. Dios es creador, sustentador, todopoderoso, que no necesita de mí, pero Él me creó y yo necesito de Él. Y cada uno de nosotros necesitamos de Él. Pero finalmente, este atributo es sin lugar a dudas una respuesta al relativismo moderno. En este tiempo donde el hombre busca crearse a sí mismo, es decir, el hombre quiere ser lo que desea ser, pero partiendo de sus deseos pecaminosos y de una autonomía que no tiene. La aceidad de Dios nos recuerda que hay un solo ser autónomo. Esto afianza a la iglesia en la soberanía de Dios frente a la crisis del mundo. Nuevamente cito a Bantil. Bantil dice, el pensamiento no cristiano siempre asume que Dios o lo que sea que ocupe el lugar de Dios y el mundo son en cierto sentido mutuamente dependientes. En el panteísmo, Dios y el mundo son una misma cosa. En el deísmo, aunque Dios creó el mundo tiene ahora una existencia independiente de él. Pero los teístas cristianos
entendemos que Dios es absolutamente independiente del mundo, mientras que el mundo es absolutamente independiente de Dios. Hasta ahí la cita. Entonces, el ser, al ser nosotros dependientes de Dios, debemos considerar nuestra posición y condición ante Él para buscarle y recibir su voz para hacer su voluntad. Entonces, hasta aquí esta parte de la sanidad. Hasta aquí. Hemos presentado un resumen. Luego vamos a seguir con la simplicidad. Ahora sí, vamos a abrir el espacio a las preguntas. Mauri, adelante. Buenas noches. Es que me surgió una inquietud cuando su merced estaba hablando acerca de las emociones de Dios. Ajá. Es que me pareció entender, porque pues en la Biblia Dios de alguna forma muestra afectos, ¿no? Ujú, De ira, tristeza, ujú, eh, de agrado, de complacencia, por ejemplo, en el bautizo de Jesús. ujú. Pero entonces me pareció, no sé si lo entendí mal, que su merced lo estaba resumiendo a Patísimo, antropoformismo, ¿sí? Como, patísimo, no, patísimo, que es patos, tiene que ver con emociones, patos. Eh, entonces, lo que decíamos es que son representaciones humanas de emociones divinas, porque el amor en Dios es una perfección, en nosotros es una emoción. Pero en Dios la ira es una perfección, por eso es el problema para el pecador. La Biblia dice que Dios está continuamente airado contra el pecador, porque la ira es eterna, y por eso solo puede ser apaciguada por un ser eterno, el mismo Dios en Cristo. Sí, son cosas como esa, y nos ayuda a no, entender. qué pena pasar, es que no entiendo porque lo estoy relacionando, no sé si usted dijo esa palabra, con antropoformismos, que son esas palabras que, por ejemplo, dice que Dios es el anciano de días o que en la sombra de sus alas, que son Ese es, palabras que Dios utiliza. sí, te perdí, mi hermana. ¿Sí, sí me escuchan a mí o el que me perdí fui yo? Sí, pastor, le escuchamos. Ah, ok. Ok. Maureen, ¿estás allí? Sí, señor. Ah, bueno, sí, sí, que te perdí en un momento. Que tú me decías que hablábamos del antropomorfismo, que son palabras cuando se le atribuyen a Dios ojos, manos, oídos y eso. Sí, que me pareció escuchar que su merced dijo algo así respecto a esas palabras en donde dice que, por ejemplo, Dios se agrada, Mm. porque entiendo que no, Dios no puede tener como las emociones temporales que tenemos los seres humanos. Sí, Pero entonces, de la manera en que me dio la impresión como si fuese estoico, como si no tuviese emociones, cuando la Biblia claramente muestra que sí tiene afectos, ¿no? Es como es la pregunta. muy bien, muy bien. Pero el asunto es, yo te decía que en Dios son perfecciones, no son afectos como los nuestros. La perfección divina. Dios es amor, es una declaración absoluta de su perfección como amor, su amor. Por ejemplo, una declaración de amor de Dios: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si Dios no está en la mañana nos ama y en la tarde nos odia, no, de ninguna manera. Los que tenemos esas emociones somos nosotros, Mauro. Dios no. En Dios son perfecciones. El amor de Dios es perfecto, la ira es perfecta, la misericordia es perfecta, la benignidad y la bondad son perfectas. Y casi siempre son atributos comunicables. Sí. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Pero no te preocupes porque vamos a tener, si Dios quiere, toda una clase hablando sobre la impasibilidad divina y la inmutabilidad que van juntos. ¿Oíste? Entonces, bueno, entonces es que suena como para resumir algo, o sea, él sí tiene emociones, pero no son cambiantes y no son perfectas, No tiene emoción, o afectos. no Entonces, tiene emoción, ¿cómo, o tiene sentimientos? no tiene sentimiento.
¿cómo se llama? La ira, la tristeza, el complacerse, Perfecciones, por ejemplo. perfecciones divinas, atributos de Dios. Pero no sé, tengo dudas. Porque, No por te ejemplo, preocupes. la omnipotencia, no sé, es una perfección de Dios, Y pero lo la, que y tiene, la ira también, porque la ira mm, es una expresión gloriosa de la justicia divina. mm, Es más, ok. la ira no la puedes poner como algo solo. Dios se complace en hacer justicia. En Apocalipsis, cuando habla de la ira de Dios, la palabra que usa es el orgue, que es como una complacencia total en aplicar toda su ira sobre criaturas impenitentes. Pero por Sí, otro eso lo lado, entiendo. pero por otro lado, lo ves en Apocalipsis que Dios se complace en amar con toda pasión, entre comillas pasión, a su creación redimida. Ok. Porque es que, digamos, Jonathan Edwards y no sé si San Agustín también tienen un tratado sobre los afectos de Dios, Jonathan como para Edward resolver. en El amor y sus frutos lo presenta también de una manera antropopática bastante interesante, pero no atribuye a Dios emociones. Sí, de hecho lo estuve repasando hace un poco. Edward es de los difíciles de leer, pero Bueno, muy muchas bueno, gracias, pastor. con todo el gusto. Andrés, Profe, gracias. con todo el Am, gusto. una pregunta, le querría pedir si me puede explicar un poco más el punto ese de que con respecto a la voluntad de Dios, en tanto que Él no necesita como de factores externos, por lo tanto, a la hora de establecer su decreto eterno, las contingencias no existen. Ujú. Sí, más o menos fue lo que usted dijo. Sí, no existirían contingencias para con Dios. Lo que nosotros conocemos como contingencias, Dios lo tiene todo determinado. Por ejemplo, el Señor Jesucristo cuando ora por Jerusalén, dice, ay de ti Jerusalén, porque si en Tiro se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo ha que se hubiera arrepentido. Hay de ti Bexaida, porque si en Tiro, en Sidón, en Capernaum se hubieran hecho los milagros, tiempo ha que se hubiera arrepentido. Lo que está diciendo el Dios encarnado es que bajo esas circunstancias, en otros lugares, se hubiese dado el arrepentimiento. Pero ahí juegan situaciones como la perfecta voluntad y la sabiduría de Dios en- bajo todas y cada una de las circunstancias. Sí, de hecho, hay movimientos Digamos, de, dentro del arminianismo. esa eh, era la pregunta. Uno de ellos es el molinismo. El molinismo dice que Dios para crear el mundo lo que hizo fue hacer un cálculo de la cantidad de mundos posibles y escogió el mejor mundo en que él pudiera obrar. Eso lo planteó Luis de Molina, pero molinistas actuales como Ley Cray o Alvin Plantinga también plantean la misma idea. Pero es que Dios no tiene contingencia, Sí, no depende de la determinación de la criatura para poder obrar dentro del universo que él ha creado para su propia gloria. Yo coincido más con Leipzig en la defensa de Dios que hace la Teodicea. ok. Sí, no sé si tienes algo más de pronto, Andrés. No, pues dejamos así, gracias. Ok, cualquier cosa anotas y me escribes. ¿Oíste? Luis y luego Alba. Y cerramos esta sección para darle el espacio a ustedes para que vayan haciendo el trabajo. Adelante, Luis. Buenas noches, Mi hermano, adelante. pastor. Yo quisiera aportar algo. Sí, Entiendo que la deidad, en una forma resumida, es la autoexistencia de Dios.
pero me voy al versículo de Éxodo 3:16, donde está yo soy, y me pongo a leer y dice en el original, en el texto hebreo, Hebreo. Eye, Acher, Eye, que Ujú. significa YHWH. seré el que seré. Sí. Yo creo que esto resume la seida, porque dice seré en tiempo presente, el que seré en tiempo futuro. No hay un cambio en ninguno de los sentidos de Dios. Sí, es una declaración de inmutabilidad también, que Sí, no hay señor. variación, no hay cambio. Muchas gracias, Luis, muy Bueno, amable. gracias. Sí, y finalmente, Alba, Buenas noches, pastor. muy Bueno, buenas noches. cuando hablaba de las emociones y la pregunta que hizo Maureen, es que cuando nosotros hablamos del antropomorfismo, es refiriéndonos a que Dios tiene emociones, pero es que las emociones de Él no son iguales a las emociones de nosotros. O sea, eso no quiere decir, o sea, que no son exactamente las mismas. A veces hablamos de nuestras emociones y esas emociones interfieren en nuestro criterio. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está corrompida. Eso quiere decir que, pero Dios no tiene pecado, nosotros sí. Sus emociones son incorruptibles, las de nosotros sí son corruptibles. Por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Hay entre la ira divina, ¿sí? Y la humana. La ira humana es volátil, ¿verdad? Pero la de nosotros, o sea, la ira y es subjetiva y está fuera de control. O sea, nos descontrolamos cuando tenemos ira, pero Dios no. Entonces quería dar un ejemplo sobre eso que está en Proverbios 14:29, que de pronto cuando usted decía que Dios no tiene emociones, o sea, es que Él es perfecto, ¿no? Y no son esas Sí. emociones, las emociones que habla de Dios es ese antropomorfismo, decir que antropomorfismo. Dios tiene ojos, pero no tiene ojos, ¿verdad? Dios tiene emociones, lo entiendo de esa manera, pero no son esas emociones volátiles que nosotros tenemos, no son descontroladas, son perfectas, lo que usted decía, son sus perfecciones. Entonces quería nombrar como Proverbios 14:29 que dice, a ver, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eso somos nosotros. El Señor no hace eso. Ahora, Alba, miren algo. Mm, Si pensamos en Cristo, en su humanidad, Cristo es perfecto hombre. sí. En Cristo sí hay emociones, porque hay un alma humana en su humanidad. Eso nos tiene que quedar claro. Sí, Total. la tristeza, lo que siente justo antes de pasar por la cruz en Getsemaní, sí, en su humanidad, pero Dios no posee esas emociones que nosotros pensamos, sí. Hay un libro interesante que no lo puse en el plan de curso, no sé por qué. Creo que es de Ivanchuk. Creo que Ivanchuk es católico Ajá. ortodoxo. Gabriel, no me acuerdo cómo se llama. Es de editorial Sigue, se llama eh, algo así como El sufrimiento del Dios impasible. Es un Ujú. libro, pero es un libro maravilloso. Es un libro que de pronto el que quiera profundizar sobre inmutabilidad e impasibilidad debería leerlo, eh, porque hace un gran trabajo. Voy a buscar el título para ver si se los doy más tarde el libro. Sí, Oh, bueno, vamos entonces, los voy a dejar para que hagan sus grupos y trabajen, ya saben, en las conclusiones. ¿Qué conclusiones sacaron de las lecturas eh, que les dejamos a ustedes en la clase pasada? Entonces, mis hermanos, nos vemos dentro de unos 10 12 minutitos ya y seguimos luego con la clase de la simplicidad. Bendiciones. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están?
En este momento vamos a abrir los grupos y como el pastor ya explicó, la idea es que podamos discutir eh, lo que fue enviado por la plataforma como la segunda tarea, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento les aparecerá un mensajito para que puedan conectarse o incluirse en alguno de los grupos, ¿de acuerdo? Quedo muy atenta para servirles si necesitan algo. ¿Cómo les fue, mis hermanos? Espero que bien, espero que bien. Yo creo que sí. Este grupo Confu- va bien, va bien. Más o Confundido menos. como Confucio. No, hombre, no, no. No. Bueno, Nos ¿quieren? dimos cuenta que la tarea está un poco para muy en el futuro. No, no, pero creo que hay cosas ahora que vamos a aprovechar. ¿Quiénes levantan las manos? ¿Quiénes se atreven en este primer, qué grupo? Alguien que no lo haya hecho antes. Mientras los hermanos se animan, sí me disculpo en nombre de los administradores porque la tarea está colocada como para dentro de un mes. Entonces, tal vez algunos no le hicieron, digamos que la instrucción fue dada hace 8 días, ¿verdad? Pero claro, en la plataforma aparece para dentro de un mes, entonces tal vez algunos no la leyeron, entonces pues nos disculpamos por eso porque no, no se corrigió a tiempo. Pero creo que igual pudimos hacer un buen trabajo. Bueno, bueno, qué bueno. Francisco levantó la mano. Y luego Matías y Adrián. Vamos con Francisco. Adelante, Francisco. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces voy a tratar de hacer un resumen de más o menos de lo que hasta ahora he entendido. Bueno, el texto hace como una línea del tiempo del concepto, cómo evoluciona el concepto de Dios. Inicia pues del pensamiento griego, que es aquel ser supremo, inmutable, alejado del mundo material. ¿Sí? Entonces ya Filón de Alejandría pues comienza a reflexionar la teología hebrea, poniéndola a dialogar con la teología griega. Entonces él habla del nombre propio, ¿sí? Aquel que es o aquello que es. Bueno, ahí va. Ya Don Escoto habla pues de la esencia, que era igual y unívocamente a Dios y a la humanidad. Entonces, que él hablaba que había una misma esencia, según entendí, tanto en Dios y la humanidad. ¿Sí? Entonces compartía una misma esencia y distinguía entre el ser infinito y el ser finito. Pues entonces, todo tiene la misma esencia, pero hay un ser infinito que es Dios y un ser finito, pues que es la naturaleza de las cosas. Hace un salto al siglo XVII y XVIII, habla de los socicianos, arminianos, deístas, y Ajá. ellos se enfocan, rechazan todo esto de la metafísica y se centraron fue en la voluntad de Dios. Entonces, conocer a Dios es conocer su voluntad. ¿Sí? Sí. Eh, Luego ya habla de Spinoza. Aquí ya el término, o sea, Dios ya se vuelve cada vez más abstracto. Y entonces Spinoza habla que Dios es todo y todo es Dios. Entonces ya es un panteísmo. Sí. Habla de una causa inmanente y un amor intelectual. De ahí se pegan pues Goethe, Hegel y otros. Entonces Dios no, para Spinoza no es un creador externo que interviene en el mundo, sino que está afuera y simplemente dejó el mundo que exista y ya. Luego viene ya otro grupo de teístas que ven, que trataron ya de como de responder a ese panteísmo y vieron a Dios, lo pensaba,
expresado la personalidad absoluta de Dios en términos de llegar a ser en lugar de ser. Entonces, Él es cumpliendo su propósito, va existiendo, se va como completando a medida que cumple su propósito. Oposición a lo que enseña la Biblia, pues que Él es. ¿Sí? Entonces son reflexiones que tratan de dar respuesta a lo que es Dios. Luego viene otro, que es Rich, no sé cómo se pronuncia, que Aisha, entonces ya ve a la familia, ¿sí? Entonces ese Dios rey, ese Dios padre, entonces Él es el origen de la bondad y el amor, por lo tanto Dios es amor. Entonces ya aquí hay ya vemos a Dios más como una persona, ya como, no como una abstracción, pero el problema es que si Dios es amor, entonces su justicia, su bondad, ¿cómo la relacionamos? ¿Es como en un segundo término o qué es? Sí, entonces ya ahí desplaza a las demás, entonces se genera como sí. esa problemática. Eh, después que, bueno, Ok, Francisco. ah, yo creo que por ahí hasta ahí, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Muy buen resumen. Listo. Gracias. Sí, Reichel y otros liberales, digamos, de la escuela de Tubinka, son los encargados de hacer una redefinición del ser de Dios, naturalmente basado en el concepto de Spinoza. Spinoza es tal vez uno de los autores más destructivos y que más van a influenciar sobre el pensamiento del siglo XIX, donde surgen la mayor parte de estas ideas y donde hay una visión tan limitada y tan peligrosa, eh, que le tratan de quitar a Dios su deidad. Sí. Matías, y luego Adrián y cerramos con Joana. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Pues yo recuerdo que hace tiempo vi el libro de Pink que hablaba de los atributos comunicables e Ok, incomunicables. excelente. Pues, digamos, y bueno, ¿de dónde salió esa definición de comunicable e incomunicable y qué significa eso? Nunca lo había visto y nunca lo había entendido, Ok, hasta pues que leí el texto de Babin, que decía los atributos incomunicables son los que a Dios son las debilidades y limitaciones de las criaturas que se le niegan a Dios. Entonces Dios es eterno porque no tiene principio y fin. Dios es inmutable. ok, Inmutable. ahí usan la vía negación que usa Tomás de Aquino. Ajá, sí, Sí, señor. ok, Entonces eso fue pues bastante como aclarador de muchas cosas. ok. Eh, Perdón. Y, y también la vía de la afirmación y la supereminencia. Ajá. eh, que que Dios tiene los atributos que en las criaturas, que las criaturas tienen en su mayor expresión. Entonces Dios es bondadoso en la mayor expresión que se puede. Su bondad es perfecta y es amor y su Sí. amor es perfecto. Entonces eso, pues, digamos, también en mi grupo hubo ese problema con la tarea. Entonces, pero pues eso fue lo que a mí me llamó la atención. Si quiere profundizar un poquito más, Berkov, en el clásico de teología sistemática, presenta esa parte de una manera bien, bien interesante. Entonces lo pueden complementar. Adrián, y adelante. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Nosotros estuvimos discutiendo acerca de, sí, de la tarea, de la reflexión que escribimos de las páginas acordadas para leer. Sí, Y sí, nuestros resúmenes fueron bastante cortos, a pesar de que la lectura es un poquito extensa en contenido. Em, Voy a leer una parte y luego les comparto lo que reflexionamos como grupo. perfecto. Em, Dice lo siguiente. La lectura muestra que los nombres de Dios no son simples etiquetas, sino revelaciones reales de quién es Él. El autor enseña que la escritura presenta a Dios de forma concreta, dándose a conocer por medio de sus atributos y acciones, lo que implica que no lo conocemos por especulación humana, sino por su autorrevelación.
Así cada atributo expresa la plenitud de su ser y evita reducirlo a una sola característica. También destaca la doctrina de la simplicidad divina, según la cual Dios no está compuesto por partes, sino que es idéntico a sus atributos. Esto significa que Dios no tiene amor o sabiduría, sino que Él es amor y sabio en su misma esencia, afirmando que todos sus atributos son igualmente perfectos. Por último, la seidad o independencia de Dios enseña que Él existe por sí mismo y que todo depende de Él. Esto resalta su grandeza como creador y su distinción de las criaturas, mostrando que Él es la fuente de toda vida y bien. En conjunto, el autor enseña que Dios debe ser conocido tal como se ha revelado, absoluto, independiente y pleno en todas sus perfecciones. Nosotros reflexionamos con la lectura, bueno, ya lo que usted venía diciendo también en la clase, el hecho de que nos sorprende esto, el hecho de que Dios se haya revelado de esta forma a seres tan finitos como nosotros. Y básicamente nuestra reflexión estuvo basada en eso, en que Dios se ha revelado y que todos estos términos muchas veces a nosotros nos pueden traer preguntas como pueden surgir en las clases y a lo mejor van a seguir surgiendo, pero que nunca deberíamos olvidar en medio de todo esto que lo que conocemos de Dios ha sido porque es su voluntad y también debería llevarnos a una humillación por el hecho de que este Dios ha decidido hablarnos a nosotros, ha decidido revelarse en su palabra y también ha tenido el deseo de que le conozcamos a pesar de que, como usted lo decía, Dios es completo en sí mismo. Uno de los atributos que Pink menciona también en su libro creo que es la soledad de Dios también, que él habla de que Dios es independiente, como usted bien lo decía, Dios es completo en sí mismo, Él no necesita de nada. Y creo que esto nos hace, más allá de querer entender para tener un conocimiento y ya, creo que nos hace humillarnos para decir, qué bueno que este Dios tan perfecto como lo es, se haya podido revelar a nosotros. Y yo recordaba una frase de Calvino, creo que en la institución lo decía, que al Dios hablarnos, Dios balbucea. Y creo que ese término resume quizás las preguntas que nos pueden surgir acerca de los sentimientos de Dios y de sus emociones y de todas estas cosas. Dios nos ha hablado a nosotros para que nosotros podamos entenderle. Eh, Dios, así como nadie puede ver a Dios y no morir, Dios también si nos hablara en toda su esencia y su capacidad, probablemente nosotros quedaríamos aún más confundidos de lo que podemos estar muchas veces. Entonces creo que pensar en el hecho de que Dios nos habla según nuestra capacidad y que Dios, como lo dice el salmista, quizá se inclina y no se inclina en un sentido de que Dios tenga que humillarse de alguna manera, sino que Dios se tiene que inclinar para que nosotros podamos, si acaso, entender como una madre le habla a un niño, lo resumía Calvino. Entonces creo que reflexionábamos en eso y qué bueno que esto nos lleve a nosotros a humillarnos ante ese Dios y a conocerlo a través de lo que Él ha decidido revelar. Amén. Muchas gracias. Y finalmente, Joana, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Bien, bien. gracias. Con mi grupo, lo que llegamos como a conclusiones puntuales, igual creo que la mayoría ya han dado bastante información. Entonces, entre esas compartimos que la Biblia usa muchos nombres para Dios. Cada nombre muestra algo de cómo es Él, sus atributos. Y los nombres no son etiquetas, sino formas en que Dios se revela a nosotros. También identificamos que Dios es simple, no es compuesto, no está dividido en partes, sino sería politeísmo. También que Dios no tiene amor, justicia o poder como cosas separadas. Son atributos idénticos. Por ejemplo, Dios es amor, es justicia, es poder. También dividirlo reduce nuestra comprensión de Dios, pues nuestra mente es muy limitada, la verdad. No hay contradicciones en sus atributos. No hay atributos mejores que otros. Eso fue lo que nosotros concluimos con nuestro grupo. Excelente. Bueno, creo que las tareas van saliendo bien, gracias al Señor. Sí, vamos comprendiendo. Y en ese orden de ideas, de comprender, tratar de conocer la revelación de Dios, entramos a la simplicidad de Dios o simplicidad divina. Y como dicen la mayoría de autores, eh, bueno, para este tema yo recomiendo el libro de James Dolezal, se escribe Dolezal. El libro se llama Todo lo que hay en Dios. Todo lo que hay en Dios. Es un libro simplemente
maravilloso, todo lo que hay en Dios. Y bueno, cuando nosotros seguimos con el estudio sobre atributos de Dios, yo les decía que nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos en aquello que Él comunica a las criaturas de forma perceptible. Me refiero a cosas como la bondad, la benignidad, el amor, la gracia, la justicia, la santidad, solo por mencionar algunos. No obstante, otros escapan de los sentidos, aún, aún de los redimidos. Y solamente mediante revelación de estos atributos en las Escrituras podemos saber la existencia de los mismos y comprender mejor la importancia de estas perfecciones a la luz de la gloriosa redención. Dentro de esos atributos incomunicables, es decir, lo que Dios no transmite a las criaturas, encontramos la omnisciencia, es decir, el todo conocimiento. No hay una criatura que sea omnisciente, solo el Dios eterno es omnisciente. La omnipresencia, una criatura no puede estar en más de un lugar al tiempo. O la omnipotencia. Una criatura no tiene todo el poder. Pero también podríamos hablar de la eternidad. Ya hablamos de la aceidad, de la inmutabilidad, el hecho de que Dios no cambia, o la infinitud, en los cuales casi nunca se mencionan en la predicación o enseñanza actual sobre Dios. No obstante, nos vamos a hablar de la perfección llamada simplicidad de Dios, porque es de vital importancia para la fe cristiana. Hablamos de aceidad, hablamos de simplicidad. Dios es un ser simple, pero el estudio de la simplicidad no es nada simple. Eso lo debemos tener claro. Y cuando nosotros en nuestra mente empezamos a pensar en algo simple, no corresponde con la definición teológica que podemos obtener basado en la observación del Dios que se revela en la Escritura y que en realidad no significa algo sencillo o poco elaborado o nada complejo. La simplicidad divina es mejor entendida como la imposibilidad de dividir a Dios en partes. Y en este sentido es que entendemos que un ser simple, aun cuando el concepto en sí mismo es algo complejo para nuestra mente, es algo que no puede dividirse de ninguna manera. Entonces, para comprender de manera adecuada, aunque reconozco que no es intensiva, vamos a recurrir a la lectura de una serie de versículos que nos van a servir como base para esta parte del contenido que, por cierto, no voy a terminar hoy. Bueno, ya habíamos hablado de Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Primera de Juan 4:8 dice, el que ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O Salmos 34:8 dice, buscad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y finalmente, primera a los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que podáis resistir. Bien, antes de seguir adelante, a mí me sorprende que el actual cientificismo es como la religión de la ciencia, crea
que de un átomo básico y de alguna manera simple, como el hidrógeno, se crearan todos los demás elementos existentes en el universo, incluso aquellos que se encuentran al otro lado de la complejidad material. Esto me parece una especie de pensamiento alquimista, más que un ejercicio científico serio. Sin embargo, aunque algunos puedan creer eso, al mismo tiempo luchan en contra de la realidad de que Dios es el único ser no compuesto y que el mismo Dios sea, y que solo Dios sea el creador de todas las cosas, como lo leímos en el Evangelio de Juan en sus 3 primeros versículos. Ahora bien, considero que para estudiar de una manera adecuada la simplicidad divina, hemos comenzado por donde es lógico y conveniente. Es lógico y conveniente hacerlo. Es decir, haciendo un breve pero firme enunciado de la base bíblica que soporta la doctrina y de alguna manera permite el acercamiento desde la revelación hacia esta perfección y con base en la revelación, que en nuestra primera parte de estudio la definiremos, ahí sí construir la doctrina. En segundo lugar, intentaremos ver de forma breve la historicidad de la doctrina de la simplicidad y parte de su desarrollo, en donde observaremos principalmente la explicación que Tomás de Aquino hace en la Suma Teológica, porque sin lugar a dudas es el erudito que mejor defiende este tipo de atributos de Dios, con una argumentación excelente a favor de la simplicidad y planteando oposiciones y demás. Pero un tercer aspecto que vamos a considerar son las objeciones, propiamente dichas, que algunos tienen contra el atributo divino de la simplicidad. Y vamos a ver las respuestas que podemos ofrecer a los que se oponen a la simplicidad divina. Bien, vamos a iniciar entonces. Ya hemos hablado de la base bíblica levemente, pero podemos definir más o menos la simplicidad de Dios. Bueno, la simplicidad de Dios también es definida como la unidad de Dios. Wayne Grudem dice lo siguiente sobre esta perfección. Dice, Dios no está dividido en partes. Sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, nunca señala un atributo de Dios como más importante que el resto. Se da por sentado que todo atributo es completamente cierto en cuanto a Dios y es cierto en cuanto a todo el carácter de Dios. Por ejemplo, Juan puede decir que Dios es luz, primera de Juan 1:5, y apenas un poco más adelante decir que Dios es amor, primera de Juan 4:8. No hay sugerencia alguna de que parte de Dios es luz y parte de Dios es amor, ni de que Dios es en parte luz y en parte amor. Tampoco debemos pensar que Dios es más luz que amor, ni que es más amor que luz. Más bien, es Dios mismo que es luz y Dios mismo que es amor a la vez. Todo el ser de Dios incluye todos sus atributos. Es por entero amor, es por entero misericordioso, por entero justo y así por el estilo. Todo atributo de Dios que hallamos en la Biblia es cierto de todo el ser de Dios y por consiguiente podemos decir que todo atributo de Dios también califica a todo otro atributo de Dios. Fin de la cita. Miren, esto es tan cierto y fácil de probar en la Biblia que sabemos que el amor de Dios es eterno. La eternidad es un atributo incomunicable de Dios, pero el atributo del amor que es comunicable es eterno. Por ejemplo, cuando Dios le dice al pueblo rebelde, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Nótese la presencia del amor de Dios, que es eterno, y una misericordia
generosa en grado absoluto, que derrama pacientemente en quienes ha escogido. Pero igual podríamos decir que sus juicios son santos, juicio santo, su ira eterna y buena, aunque también su paciencia, al tiempo que su gracia eficaz es todopoderosa para salvar a los que en su omnisciencia determinó salvar, aplicando providencialmente su sabiduría en un momento determinado del tiempo. O sea, cada atributo no lo podemos evaluar solo como si fuera algo aparte. No, nosotros estamos acostumbrados a evaluar las cosas por aparte. Por ejemplo, mi profesión con la que me gano la vida, aparte de la teología, yo soy contador y trabajo en el área de auditoría. Cuando uno le enseñan, por ejemplo, contabilidad financiera, hay un profesor especializado en contabilidad financiera y auditoría financiera. Pero cuando necesitamos aprender eh, contratos y gestión, hay un contador especializado en cumplimiento u otro especializado en auditoría de desempeño de control interno. En la teología, cuando se estudian atributos divinos, mal haríamos si, no, nada más vamos a hablar del amor de Dios, y buscamos ejemplos. No, ni siquiera la Biblia presenta el amor de Dios así, sino que presenta a Dios como Dios, el Dios que ama, el Dios que se acerca, el Dios que en Cristo muestra el amor es sufrido, o sea, sacrificial, benigno, todo lo puede, todo lo soporta, o sea, es eterno, todo esto. Y el amor de Dios amándose a sí mismo. De hecho, el amor de Dios como perfección es tan maravillosa que Dios muestra que Él no puede amar a nadie más que a sí mismo, porque el único ser digno de amar con toda perfección es Él mismo. Entonces, Dios no podría ser injusto amando a alguien más que lo que se ama Él mismo, porque Él es el único ser digno de amor. Entonces, nosotros cuando pensamos en atributos de Dios, el pensamiento de la simplicidad de Dios nos tiene que llevar a entender todo como Dios mismo, todos sus atributos. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de la simplicidad desde la Biblia? Antes de continuar en esta parte, es necesario comprender que la forma más segura y verdadera como podemos conocer los atributos del Señor es a través de la Biblia, puesto que el punto de partida será la revelación que el mismo Dios ha dado sobre su persona. Esto no significa que durante la historia no haya habido quienes intentaron conocer a Dios por el uso simple de la evidencia natural y el conocimiento adquirido por los sentidos y el pensamiento reflexivo. Seguramente muchos lo intentaron. Berkov describe algunas formas como el hombre intenta conocer y más aún definir los atributos de Dios para llegar a conclusiones verdaderas. Leo la cita es un poco extensa, pero permítanme. Dice, en su intento de construir un sistema de teología natural, los escolásticos afirmaban tres maneras para determinar los atributos de Dios a la que dieron la designación siguiente. Vía causalitatis o la vía de la causalidad, la vía negationis o la vía de la negación y la vía eminential, que la mencionaba ahora uno de nuestros hermanos acá. Por la primera, la senda de la causalidad, nos levantamos desde los efectos que vemos en el mundo que nos rodea hasta la idea de la primera causa, desde la contemplación de la creación hasta la idea de un todopoderoso creador y desde la observación del gobierno moral del mundo hasta la idea de un poderoso y sabio gobernante. Esta es la vía de la causalidad que se refiere a Berkov. Pero viene la segunda referencia de él, la vía de la negación o senda de la negación. Dice, removemos de nuestra idea de Dios todas las imperfecciones que vemos en sus criaturas como inconsistentes con la idea de un ser perfecto y le ascribimos todas las opuestas perfecciones, apoyándonos en este principio
Hablamos de Dios como independiente, infinito, incorpóreo, inmenso, inmortal, incomprensible. Y finalmente, por la tercera, la senda de la eminencia, describimos a Dios en el más eminente grado, las relativas perfecciones que descubrimos en el hombre, según el principio de que lo que existe es un efecto que preexiste en su causa, y todavía más en el absoluto sentido de la palabra en Dios como el ser más perfecto. Es decir, todo lo bueno que tiene la criatura en Dios es superlativo. Esa es la vía de la eminencia. Ahora, este método puede apelar a algunos porque procede de lo conocido a lo desconocido, pero no es el método adecuado para la teología dogmática. ¿Por qué? Y aquí cierro la cita de Berkhoff. Porque tiene el punto de partida en nosotros. Es decir, Dios, parte de la idea de Dios debe ser, Dios no debe tener, pero la mente puede estar condicionada. Entonces, ¿cuál es la forma segura, la metodología adecuada para nosotros conocer a Dios y entender un atributo como la simplicidad? Pues la realidad lógica, epistemológica, es partir de la revelación de Dios, de su propia palabra, de lo que Él ha dado a conocer acerca del mismo. Eh, la Biblia es el punto de partida. ¿Por qué? Porque es autoritativa. Bueno, primero es inspirada por Dios. Es autoritativa, es suficiente. Todo esto en virtud de su inspiración. Eh, y la mente nacida de nuevo, la mente que es alcanzada por Dios, va a ser una mente capacitada para poder conocer, no digo comprender, pero sí conocer de alguna manera estos atributos de Dios. Ahora, vamos a regresar un poco a los versículos que leímos, porque es importante que lo hagamos en esta definición. Primero leímos el Evangelio de Juan. Es evidente que el Señor nos presenta a Cristo en en esos primeros versículos de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nos muestra a Cristo como el origen de todas las cosas. Él llama a existir a todos los elementos del universo, a todas las criaturas, pero es evidente por la revelación especial eh, que, que Dios, siendo la primera causa, no es causado por nada. Y eso implica que al no ser causado por nada, Él en sí mismo sea un ser único y simple. Es decir, no puede haber en el universo algo que forme a Dios. Como pregunta Dolizal, ¿de qué está hecho Dios? Dios está hecho de Dios. ¿De qué está hecho Dios? Dios está hecho de Dios. Lo que estamos hechos de algunas cosas somos los hombres. ¿De qué está hecho? ¿Cómo está constituido el hombre? Una parte material y una parte inmaterial. La parte material le llamamos cuerpo, la parte inmaterial puede llamarse alma o espíritu, dependiendo eh, cómo lo utiliza la Biblia en X o Y pasaje. Pero nuestro cuerpo, ¿por qué está formado? Tiene músculos, huesos, tendones, y si vamos descendiendo más, composiciones moleculares, células, en fin, hasta llegar a átomos, partículas subatómicas, en fin. Somos una cadena de una cantidad de cosas que Dios mantiene unidas en su providencia. Pero Dios no tiene atomitos divinos, no, nada de eso. Dios es Dios. Todo lo que hay en Dios es Dios. Por eso el libro que escribe Dolizal se llama así, todo lo que hay en Dios. Entonces, el amor de Dios no puede verse como una parte. ¿Por qué? Porque es una expresión de Dios mismo. Entonces, el amor de Dios es Dios expresado de amor. La ira de Dios es también. ¿Por qué? Porque Dios es simple en ese sentido. En los demás versículos, bueno, volvemos a los demás versículos, todos tienen una característica particular cuando menciona algunos de los atributos de Dios. Por ejemplo, ya habíamos hablado de Dios es amor, pero habla de la fidelidad.
fiel es Dios. También dice, Dios es fuego consumidor para expresar su ira. Dios es luz para expresar la iluminación espiritual y demás, aunque también sea físicamente luz. Y de seguro vamos a encontrar construcciones similares en toda la escritura que tienen como propósito demostrar que cada uno de estos atributos no son partes aisladas del Ser Supremo, sino que esencialmente es el Señor dándose a conocer a las criaturas, de tal forma que podamos percibir alguna perfección. Pero tal atributo equivale en realidad a Dios mismo. Es por eso que en algunas partes de la Escritura que, usted encontrará que Dios tiene amor, o que en esta parte justicia. Pero si fuera así, si no entendiéramos que el lenguaje es una representación eh, alegórica o analógica, estaríamos ante un ser que no es quien afirma ser, por no ser la perfección absoluta de cada uno de sus atributos. ¿Por qué? Porque si Dios fuera en parte amor y en parte ira, Dios no sería completamente amoroso, ni nos podría amar con amor eterno. Y el amor tendría un límite. Y si fuera su ira, eh, también en parte no podría castigar plenamente al impío. No podía condenar justamente si su justicia fuera solo en parte. Entonces, nos damos cuenta de lo, sí, simple porque es la expresión de Dios, pero tiene unas connotaciones complejas, grandísimas para nosotros. Entonces, hay un fundamento lógico basado en la Biblia y que descansa sobre nuestra reflexión sobre la simplicidad divina. Ahora, ¿qué implicaciones para la fe tiene el creer en la simplicidad divina? Bueno, voy a de nuevo a citar a James E. Dolezal, donde presenta unas reflexiones maravillosas sobre la importancia para el cristiano de creer en la simplicidad de Dios. Voy a compartir la cita. Dice, este tiene enormes implicaciones para la forma en que concebimos la existencia, la esencia y los atributos de Dios. En primer lugar, significa que no podemos postular una distinción entre Dios y sus atributos de la manera que podríamos hacerlo entre una criatura y sus atributos. Un hombre, por ejemplo, puede ser sabio, justo y poderoso, pero él no es idéntico a la sabiduría, la justicia y el poder con que lo es. Cada una de estas es una parte que le aporta alguna forma de ser y cada una es distinta del hombre como un todo. Él depende de estas cualidades para ser como él es. Debido a que Dios es simple, no es así como él tiene sus atributos. Hablando con propiedad, Dios no tiene sabiduría, justicia, poder, etcétera, atributos distintos de su ser como Dios. Más bien, Dios simplemente es la sabiduría por la cual Él es sabio, la justicia por la cual Él es justo, y el poder por el cual Él es poderoso, y así sucesivamente para todos sus otros atributos. En segundo lugar, y más profundamente, la simplicidad divina significa que Dios no está compuesto de existencia y esencia, al igual con sus atributos. Dios no tiene existencia o esencia como principios realmente distintos de su ser como Dios. Más bien, Dios simplemente es el acto de existencia por el cual Él existe y la existencia de la divinidad por la cual Él es Dios. Miren, les explico esto. Dios no es como nosotros, que nosotros tenemos existencia. Yo le decía, tenemos vida. Dios nos ha dado existir.
Pero nuestro propio ser no es la existencia. Nosotros dejamos de existir y nos lloran 3 meses y ya después no pasa nada. Pero Dios es la existencia. Por Él somos, dijo Pablo a los tesalonicenses, nos movemos y existimos. Dios es su propia existencia. Dios no depende de algo para existir. Él es la existencia. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, continúo con la cita de Dolisa. Dice, pero esto no es así con las criaturas. El ser humano, por ejemplo, es un cierto tipo de criatura, pero ningún ser humano es la humanidad como tal. Más bien, cada uno posee a la humanidad como un principio que lo determina a ser el tipo de ser que es. Además, ser humano no explica por qué existe un ser humano en particular. Más bien, el acto de existencia de cada hombre es un principio que posee además de su esencia. En resumen, no es la esencia de la humanidad ser. Para los teístas clásicos, este es el lugar apropiado de la distinción entre creador y criatura. Las criaturas poseen la existencia como un don. Hechos 17, 25 y 28, Apocalipsis 4, 11, que es realmente diferente a sus respectivas esencias, mientras que Dios simplemente es su propia existencia, no habiendo ninguna composición de principios, de existencias y esencia en él. Y concluye Dolizal diciendo, todo lo que está en Dios es Dios. Dios es su propia existencia y esencia, y por lo tanto no es derivado de nada, sino que Él deriva todas las cosas. Entonces lo que tenemos aquí es que Dios existe por sí mismo, para su propia gloria, y nos creó para sí mismo, para su propia gloria. Dios no nos hizo independientes, y tampoco nos hizo simples, no nos hizo sino seres compuestos para su propia gloria, dependientes de Él, y deberíamos ser felices en eso. Y aquí cito a Edward, ¿no? Sí, cuando amamos a Dios deberíamos ser felices, deberíamos estar felices amando a Dios y no frustrados, buscando, llenándonos en cosas que realmente no son Dios. Ya no puedo seguir más adelante, porque son las 9:01 de la mañana. Vamos a abrir espacio a dos preguntitas. Si hay dos preguntitas, y con eso cerramos nuestra clase de hoy. Elber Felipe, adelante. Gracias por la pregunta. Elber, te escucho mal. No sé si soy solo yo. Sí, se escucha recortado. Se te escucha mal, Elber. Nada, mi hermano. Vamos a darle la palabra a Ana Marcela y trata tú de cuadrar ahí técnicamente a ver qué ocurre. Sí. Ana Es Marcela, una adelante. pregunta, Sí. gracias, pastor. Es una pregunta muy sencilla que no me quedó muy clara. Cuando estaba hablando de la simplicidad divina en la epistemología escolástica, entendí que Ujú, esta epistemología escolástica es una perspectiva humanista, ¿sí? ujú. Y por eso, A ver, entonces, no es un buen método, ¿sí? Para explicar la simplicidad de Dios. no. A ver, vamos a tratar de explicarlo. Yo creo que el método escolástico tiene cosas muy ciertas. Por ejemplo, si tú lees a Anselmo o a Tomás de Aquino, vas a encontrar que el método que se usa puede ser hasta cierto punto adecuado. Berkov va a decir, no es del todo adecuado porque no parte de la escritura como, como debería o como debiera partir de la escritura. Pero en Tomás de Aquino nosotros notamos que él tiene una fuerte inclinación bíblica. Sin embargo, él usa la vía de la negación para acercarse al estudio de las perfecciones divinas.
Y gran parte de este estudio es adecuado. Pero si usamos solo la vía de la negación, sin apoyo bíblico, ahí es donde quiero ser claro y gracias por preguntar. Si usamos solo la vía de la negación, no vamos a tener un resultado adecuado, porque sin el estudio de la revelación bíblica adecuada, de forma clara, no vamos a poder tener un conocimiento adecuado de los atributos de Dios. Sí, creo que es la mejor manera de expresarlo. Ahora, a, a Tomás hay que leerlo con cuidado. Creo que es de lo mejor que hay en cuanto a atributos incomunicables. La Suma Teológica, tomo uno, eh, de lo mejor que hay, sin lugar a dudas. Pero eh, nosotros a veces nos podemos chocar por el uso que hace de la filosofía y podemos tal vez vernos en aprietos si no tenemos un fuerte fundamento bíblico. Y para eso yo creo que sí necesitamos estar continuamente leyendo la palabra para poder compararlo con los postulados escolásticos en ese sentido. Sí. No sé si tienen otra pregunta ahí mismo, Ana. ¿Está bien así? Bien. Helber, ¿pudiste conectarte? Se está conectando en este momento. Bueno, vamos a ver. Un segundito. Sí. Sí, ya está ahí, Helber. Hola, ¿me oye? Sí, ahora sí. Ahora sí, perdón, qué pena. No, tranquilo. Quería preguntar con relación al atributo de la simplicidad, ¿cómo se explica entonces la Trinidad? Sí, o sea, ¿cómo sin dejar de ser simple, la esencia, se puede hablar de que Dios es tres personas, ¿no? Entonces Sí. ya no sería simple, sino compuesto. ¿Cómo se ha No, explicado? tenemos toda una clase para eso, pero voy a adelantar un poco. Dios es, dicen los padres, sobre todo los prenicenos y nicenos, que Dios es la esencia indivisa. Dios es la esencia indivisa, pero la subsistencia divina es en tres personas. No tres seres, sino un ser en tres personas, solo que es el único ser cuyo modo de existencia es trino. Sí. Pero el Hijo es total y verdaderamente verdadero Dios, simple. El Espíritu Santo es total, pleno y verdaderamente Dios, simple. Y el Padre es verdaderamente y, y totalmente Dios, simple. Pero hay unas clasificaciones que utilizan los credos. Dicen, el Padre es no creado, ingénito, no engendrado. El Hijo es eternamente engendrado. El Padre lo toman de primera de Juan 5:2, creo que es 5:1, 5:2, es la esencia. Y el Espíritu Santo es, como que dice, soplado por el Padre y el Hijo. Pero no hay origen en ninguno porque las tres personas son eternas y en las tres está la esencia indivisa, simple totalmente. Ahora, si tú me preguntas si podemos comprenderlo, la respuesta es fácil. No podemos. No hay ningún teólogo en el mundo que pueda comprenderlo. ¿Por qué? Aquí viene lo hermoso y lo terrible. Es una doctrina revelada, pero no explicada. Algunos se consuelan diciendo, la entenderemos en el cielo. Y yo pregunto, ¿sí? ¿Estás seguro de eso? ¿Hay alguna promesa de que sea así? No lo sabemos, no lo sabemos. Es una de esas cosas secretas de las cuales la Biblia dice pertenecen a Dios. Pero vas a ver cuánto consuelo da y cuánto gozo cuando entremos al tema de la simplicidad o de la Trinidad en la salvación. Alba, te daría la palabra, pero ya me toca cerrar la clase. Si quieres, la dejas por ahí o la envías.
y a través de Diana intentaré hacértela llegar porque ya me toca terminar de empacar. Sí. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, y espero que el Señor los bendiga. Espero también que tengan un buen descanso en estos días. También puedan congregarse y hacer lo que el Señor permita hacer en este tiempo. Señor, gracias. Tú eres nuestro Padre, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque tú nos bendices con tu presencia, por la vida de mis hermanos. Ayúdanos a conocerte, Señor, a conocerte mejor y a hacer tu voluntad para la alabanza de la gloria de tu gracia. Glorifícate, Señor, de una manera poderosa, de una manera especial en nuestra vida. También concédenos el descanso que tanto necesita nuestro cuerpo, nuestra mente, y concédenos un despertar como nuevos en el día de mañana. Oramos en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Hermanos, que tengan una magnífica noche. Bendiciones a todos. Gracias, Gracias. pastor.